Muchísimas gracias y la verdad que es un placer y un gusto enorme estar acá, como dijeron, la quinta vez en este curso que es único y bueno, significa tanto esfuerzo para los organizadores. El tema que tengo que hablar es muy simple, pero para mí es muy complicado, que es el dolor de cintura asociado a las hernias de discos lumbares. Cuando yo veo a un paciente, lo primero que le pregunto es si le duele más la pierna o la cintura, y cuando me dicen la cintura no me duele, para mí ese paciente es ideal. Cuando el paciente me dice me duele la cintura, y ya, si bien hace 20 o 22 años que hago esto, tiene otro sabor, ¿no? Porque para mí, por lo menos en mis manos, el dolor de cintura es bastante impredecible quirúrgicamente en general, y sobre todo asociado con discopatía o procesos degenerativos. Pero ¿cuáles son los síntomas del paciente con enfermedades degenerativas? El dolor de lumbar, el dolor de pierna, el adormecimiento, la debilidad, claudicación y deformidad a veces. Por eso es importante tratar de dar una idea de qué es lo que duele más, ¿no? La cintura o las piernas. Y cuando se habla de dolor de cintura, obviamente todos tenemos un poco, pero obviamente no todos tenemos el mismo dolor o la misma incapacidad que genera ese dolor. Entonces es importante entender qué fenómenos asociados, qué actividades asociadas. No es lo mismo el paciente que dice me levanto a la mañana y tardo una hora en salir de la cama, que el paciente que dice sí, me duele, pero no es por esto que estoy acá. La epidemiología en Estados Unidos, por muchas razones, de las cuales muchas razones son legales y todos los beneficios que genera, los que son los accidentes de trabajo y demás, pero bueno, el dolor lumbar es una de las razones más importantes de absentismo y sobre todo también de enfermedad emocional o psicológica, que uno no lo toma por contado, ¿no es cierto? Uno sabe que el dolor a determinado momento genera cambios secundarios o terciarios que a veces, para nosotros que somos cirujanos, cuando vemos al paciente, a veces ese paciente desgraciadamente, por más que tenga una queja valedera y un examen valedero, a veces ya es tarde para por lo menos que la cirugía lo ayude. Obviamente que hay que hablar de las imágenes. Tengo un paciente que si uno ve la radiografía y ve esa degeneración L4, L5, en un segmento con un segmento transicional abajo, piensa ahí, sí, bueno, este es el típico dolor lumbar por 4 o 5, pero bueno, obviamente que en este caso este paciente tuvo dolor hace mucho tiempo, y eso es una cosa que también uno tiene que entender, que los pacientes cambian, la patología cambia, y cuando uno le empieza a preguntar al paciente, uno aprende mucho. Yo creo que la número una fuente de conocimiento para mí ha sido siempre los pacientes, por más que uno estudie y haga esto y lo otro. El paciente que le dice, mira, a mí la cintura me mató por 5 años, ahora no me duele más, ahora me duele el muslo, ¿no? Es otra cosa, hace 5 años hubiese sido otra cosa si ese paciente se operaba, pero ahora viene por otro motivo. Y es importantísimo saber que si uno hace una resonancia, la mayoría de los que estamos acá, todos vamos a tener algún problema. Tomografía computada también. Entonces, empezamos con un problema que no solo el dolor en específico, cuando es sobre todo lumbar, sino que además lo más probable es que si hacemos un estudio, algo mal esté. Lo más difícil es asociar las dos cosas. Nosotros hace años venimos estudiando mucho los discos de ciencias básicas, de ciencias de imágenes y demás, y uno sabe que los pacientes no son todos iguales. Y aunque uno ponga 2 resonancias exactas, uno tiene dolor, el otro no tiene. Entonces es muy complejo lo que nosotros hacemos. Los grados de degeneración van cambiando y es un proceso que bueno, pasa por... A veces el paciente tiene mucho dolor, pero uno le hace resonancia y no tiene nada. Entonces, bueno, obviamente que le duele, pero no tiene nada para hacer, para operar. Y a veces si uno espera la historia natural, la mayoría, el dolor se les va solo. Lo importante es saber cuándo se les va a ir, que uno no sabe, y lo importante es tratar de que mientras uno espera que se le vaya, ayudarlos de alguna manera. Pero yo soy cirujano, mucho para hacer, uno no tiene. Hay otras especialidades que tienen más para hacer que por lo menos en mi práctica. Lo que sí es interesante saber es que los dos extremos de degeneración que tienen poco sentido son los que menos duelen. Cuando uno ha visto algunos trabajos donde analizan el anillo
y toda la parte biológica y citoquímica han visto que cuando el disco está moderadamente degenerado es cuanto más duele. Cuando está severo o poco, duele menos. Discograma es muy controversial. Cuando hacíamos más reemplazo de disco y demás, al principio el discograma lo usábamos, después hubo muchos trabajos que decían que bueno, cuando uno hace un control daña ese disco y demás, que desde ya que tiene sentido. Pero yo todavía uso discogramas, sobre todo para saber a quién no operar, sobre todo para saber a quién le puedo descomprimir sin hacerle una artrodesis. Y de vez en cuando uno lo usa, y lo usa distinto. A veces uno no es que provoca el dolor, sino que trata de calmarlo. Entonces, en vez de inyectarle algo para que le duela, uno le inyecta lidocaína y ver qué pasa. Entonces, uno trata de pensar cómo uno atiende a estos pacientes, ¿no? Entonces, uno ya sabe que la mayoría de los pacientes no necesitan cirugía. Y uno tiene que pensar de a poco, que se hace lo primero, de lo último, y obviamente la fusión, que una cirugía muy controvertida para el paciente degenerativo, es lo último que uno piensa. Siempre se trata de atender el dolor, pero ¿qué pasa? Los estudios, otros problemas que tenemos en nuestra especialidad, es que los estudios no dan la información que uno busca por la razón que sea. Quizá porque la información está y uno no le gusta los resultados, pero cuando uno ve los estudios randomizados, tanto de corticoide por boca, de corticoide de inyecciones, no cambian la historia natural de la enfermedad ni son mejores que el placebo. Este es un estudio que salió hace poco que es interesante, que realmente demostraron que la inyección de esta medicación Inflimax, que se usa es un agente biológico, el Remicade, ayuda mucho. Lo que pasa es que también está asociado, como otros inhibidores, a desarrollar problemas en pacientes predispuestos, como pueden ser problemas de meninges y demás. Los procesos intradiscales van por olas, ¿no? Cada año, cada 5 años aparece uno nuevo. Y la idea siempre es tratar de secar el disco, de estabilizarlo. En Estados Unidos el LIDET, que salió hace 15, 20 años, era una maravilla. Se ponía el anillito que quemaba, pero la temperatura que quemaba no era la suficiente para cambiar el colágeno. Y bueno, una empresa lo compró, pagó $800 millones, al día siguiente salió un estudio que decía que no servía para nada y no se usan más. Esto es un trabajo nuevo donde se inyecta el disco, un disco alto, se lava y los resultados parecen ser promisorios. Lo que pasa es que uno no pierde nada en hacer esto, ¿no? Estudios hay muchos y la verdad que el estudio clave o que uno se rige, el estudio que es la sigla SPORT, ¿no? Porque fue randomizado, muchos años de seguimiento entre hernia de disco, estenosis y espondilolistesis contra los que no se operaron. Se randomizaban y fue el mejor estudio que hubo. Se publicó en todos lados, pero al fin del día los resultados no fueron lo que uno esperaba, porque ¿qué pasa? De los dos grupos, sobre todo el grupo que no quiso operar, al final se cruzaron a operarse, pero se tienen que analizar en el grupo inicial. Entonces, si bien es el mejor estudio que hubo quirúrgicamente y publicado en muchos lados, los resultados son muy parejos, tal es así que cuando uno compara la hernia de disco con el no quirúrgico, son iguales. Porque obviamente que el que operado mejora antes. Cuando uno ve el que no operado, los mejor que andan son los que más educación tiene, porque uno les puede explicar más quizá el problema que tenga. Y a veces el dolor genera ansiedad, pero cuando uno sabe lo que tiene y sabe que en algún momento va a mejorar, por ahí dice, bueno, yo espero. Sabe uno que en Estados Unidos la obesidad va así creciendo, que también afecta el resultado tanto de los quirúrgicos como de los quirúrgicos de forma negativa. La reoperación varía mucho de donde uno la vea, pero en este estudio, como ya le digo, que es lo que uno hace como que tiene mayor peso de evidencia, hay hasta un 15% a los 8 años que va a necesitar otra cirugía. Factores son cuando más jóvenes, cuando más activos y demás. Los resultados cuando se reoperan son buenos, son iniciales a los anteriores, pero es muy importante entender qué es lo que el paciente quiere. Eso es algo que a nosotros nos interesa mucho. Y el paciente de hernia de disco no puede decir, bueno, las expectaciones, la cirugía anda muy bien, pero el paciente tiene un proceso agudo. Entonces hace 2 meses era normal y ahora está con mucho dolor. Entonces ese paciente quiere ser normal otra vez. Y a veces no se puede, ya fue. Entonces ese paciente por ahí está más desagradecido, menos contento que alguien que tiene estenosis por 15 años, donde lo único que quiere es caminar 5 cuadras. Entonces eso es importante entenderlo,
porque uno si no produce pacientes frustrados que no está bueno. Este es un paciente, para mostrarle ejemplos, que tiene una vértebra tradicional abajo de todo, la arriba bastante degenerado, una hernia de disco, como se ve en el corte axial, operado. Obviamente uno no le dice, el dolor de cintura se te va a ir, pero a algunos se les va. Y a veces está bueno hacer de a poquito. Este es un paciente que lo operé 3 veces, justo el hijo del jefe del dolor de mi hospital. Se le salía, la hernia cada año tenía la misma de vuelta. Y al final se inyectó y no le duele más nada. El dolor lumbar por degeneración y demás, en el pasado estaba bueno pensar que quizá las hernias centrales que producen dolor lumbar, que no es un dolor mecánico, que eso es lo importante de entender el dolor lumbar, ¿no? ¿Qué le duele? Si le duele para cuando se sienta, cuando se para, cuando se levanta, se dobla para adelante y demás, cuando está acostado, cuando hace ejercicio, después de hacer ejercicio. Hay muchas variables. Y el reemplazo del núcleo sería ideal, pero realmente no hay hasta ahora un disco que se quede adentro. Se salen todos, o para el canal, o para adelante, o para arriba, o para abajo. Reemplazo de disco, hemos hablado muchas veces, y hay muchos obstáculos para el reemplazo de disco, pero el reemplazo de disco no se usa más en Estados Unidos, no porque no funcione, sino porque no se pueden conseguir. Entonces, ¿qué nos queda? La artrodesis. La artrodesis es muy controvertida. Y tampoco hay muchos estudios buenos, pero cuando uno mira el brazo control de todos los estudios de reemplazo de disco, cuando uno mira el brazo de la artrodesis para el dolor lumbar, los resultados no son malos, porque estos son pacientes que fallaron todo, y un 75% de los pacientes andan muy bien. O sea, el resultado de la artrodesis, olvidémonos del reemplazo de disco, porque bueno, las empresas estaban involucradas, el paciente quería eso, pero el otro, el que fue randomizado solamente a artrodesis, anduvieron muy bien. Uno elige cómo artrodesarlo por muchos motivos, factores biológicos, mecánicos, sistemas. Algunos ejemplos, paciente operado hace 8 años por detrás. Hoy por hoy prefiero, si se puede, ir por adelante, hacer una artrodesis que tiene los mismos resultados que veíamos con los reemplazos de disco, que quizás no era el disco, sino más el abordaje. O a nivel L4, L5, lo mismo, y más ahora que estamos más cómodos con la cirugía lateral, obviamente es menos invasiva que una cirugía anterior. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo ideal es generar el disco. Y uno ve cada vez más la inyección de células madres y esto y lo otro. Pero es importante entender lo que está pasando en el disco. Entonces, si uno quiere inyectar algo en un paciente como que muestra la radiografía, ya es tarde para todo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Inyectarlo cuando el paciente casi es normal, que no lo vamos a hacer. Pero hay futuro, hay mucha investigación en cuanto a esto. Entonces, en resumen, lo importante para mí todavía es muy frustrante cuando el paciente, el motivo de consulta es el dolor lumbar. Tal es así que cuando yo sé que alguien pide un turno y me dicen que solamente me duele la cintura, humildemente le digo, la verdad que no los veo, porque no me siento cómodo el paciente, a no ser que sea, bueno, algo obvio. Hay muchas clasificaciones, la mayoría no van a necesitar cirugía, y para mí el paciente ideal con hernia de disco es el que no tiene dolor de cintura. Cuando tiene dolor de cintura uno no sabe si es el disco que se salió del lugar o ya el disco está degenerado. A veces es fácil darse cuenta, no, esto ya es tarde para hacer una disectomía. A veces no, y a veces es importante decir, bueno, el dolor de cintura le apareció 3 años después. Y bueno, eso es relevante en cuanto al tipo de cirugía. Último slide. Esto creo que es el único importante slide que les voy a mostrar, que para que un paciente ande bien, la historia hay que escuchar, es lo más importante, porque radiografía y demás, uno puede ver todo lo que quiera, pero lo más importante es que el paciente es lo que necesita. Confirmarlo con el examen físico, después las imágenes, qué es lo que el paciente quiere con sus expectaciones, hacer la cirugía correcta y entender qué pasa si uno no lo opera. Cuando uno pone todas estas cosas juntas, lo más probable es que ese paciente ande bien, no siempre. Y eso es todo. Muchísimas gracias. ¿Preguntas? Tenemos 3 minutos de pregunta. Sí, doctor Macaño. No se escucha. No hablamos mucho de técnica quirúrgica, pero lo que hacemos nosotros es un disco común central o paracentral y hacemos una microdisquectomía.
Hola, ¿se escucha más? La pregunta es en relación a las técnicas quirúrgicas, ¿okay? Que no hablamos mucho, pero es una pregunta que siempre tengo. Si es un disco central para central, le hacemos una microdiscectomía, un extraforaminal, siempre uso el approach de Wilkie, vamos por lateral. ¿Qué haces con el disco que es intraforaminal puro, intraforaminal, no el disco grande que lo puede abordar todo, con un buen disco en general? ¿Qué haces? Para mí me cuesta mucho llegar por el medio, soy yo, o hacerlo lateral, la decisión. ¿Qué es lo que hacen ustedes? En general uno siempre tiene que estar preparado para ir por adentro y por afuera, ¿no? Cuando uno no se siente satisfecho que lo que agarró en el foramen, a veces ayuda a ir por afuera y tratar de empujar para adentro. A veces yo pongo uno de esos algodoncitos de adentro para afuera a ver si lo puedo agarrar de la uno a los dos lados. Pero a veces, sobre todo el E5-C1, cuando la pelvis es muy angosta y demás, que a veces te diría que hasta es una indicación para una facetectomía, pero no lo haría de entrada. Si el paciente ya lo operaron una vez y no lo pudieron, y el paciente sigue con dolor, no me voy a creer mejor que el cirujano anterior, y bueno, por ahí es un paciente que uno le discute, mira, esto me parece que hay que ser un poco más radical y sacarte faceta. Nunca me ha pasado que tengo que operar a alguien y el paciente se despierta y decirle, mira, te tuve que artrodesar, pero el plan sería quizá hacer una facetectomía, sobre todo si ya la han hecho antes, quizás sería una indicación, en mi opinión, de fusión, pero trataría de evitarla. Ok, gracias. Doctora Grelo, ahí tenés un micrófono, Dani. ¿Se escucha? Sí. Perdón la posición. No miro. Quería preguntarte en cuanto a la indicación. A veces nosotros tenemos hernia de disco que no nos cabe la menor duda que la indicación de la disectomía siempre es lo mejor que podemos hacer por el paciente, ¿no? Una mínima fenestración, separar la raíz, bueno, sacar el disco que está, generalmente puede estar destruido, y el paciente mejora la ciática. Ese es un paciente. El otro paciente, y que creo que es el que a todos nos interesa, es el que viene con la lumbociática. ¿Cuánto de lumbalgia y cuánto de ciática, como vos dijiste? Yo estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿la lumbalgia en un paciente de esas características autoriza per se a hacer una artrodesis instrumentada? ¿O puedo yo pensar que haciendo la disectomía después es más fácil tratar el dolor lumbar con el medio que sea y dejar la artrodesis de lado? No, entiendo y yo no tengo la respuesta. Lo que yo pienso es que hay pacientes que tienen un disco alto y tienen una hernia de disco central muy importante, sobre todo pacientes jóvenes. A veces uno ve chicos de 14, 16 años que tienen una hernia central muy marcada, que lo único que tiene es dolor de cintura. Y ese paciente sí me siento cómodo haciendo una disectomía, entendiendo que quizá la recurrencia va a ser más alta que otros tipos de discos, pero jamás haría una artrodesis de entrada. Después tenés el otro extremo, donde el paciente te dice, mira, yo tenía dolor ciático, pero se me fue y ahora me levanto en la mañana y tardo una hora en poder estar derecho y no me puedo sentar y no puedo hacer ejercicio. Y el paciente que uno está seguro que no hay otro motivo, ese es quizás el paciente que uno va directamente a la artrodesis. Y después está en el medio, que siempre yo trato siempre de pecar de menos, ¿no? Entonces le digo al paciente, mira, sobre todo si le han hecho una epidural y te dice, mira, por 3 días estuve perfecto, aún el dolor de cintura se me fue, yo haría una disectomía entendiendo que siempre se puede hacer más. Pero eso es lo que yo hago, no estoy diciendo que es lo que hay que hacer. Te metes en el disco y cureteas la placa epifisiaria o no. La pregunta es si cuando uno opera las hernias enormes, si uno saca solamente el fragmento o va dentro del disco y busca por más, ¿no? Algo así. No, yo creo que trato de nunca meterme en el disco. Lo que sí hago, irrigo mucho. Meto con uno de esos Angiocat, qué sé yo, y irrigo. Lo que sale, sale, pero con la pituitaria trato de no meterme, a no ser que uno ve que algo está floreciendo, que está flojo,
y uno trata de sacarlo, pero en general el 90% o más es siempre lo que salió nada más, en mi conducta, ¿no? ¿Querés una pregunta? Yo voy a cortar. Bueno, listo, gracias. Muchas gracias. Bueno, damos paso a la presentación del caso problema. Doctor Juan José Mesadri, moderador, doctor Gustavo Ramírez. ¿Cuál es el...? Este, ¿no? Hola, buenos días a todos. Gracias a los organizadores por la invitación. Vamos a presentar el primer caso, que es un paciente varón con una cruralgia aguda y en el examen físico se encuentra una disminución del reflejo patelar, un LASEC negativo y un signo de estiramiento femoral positivo. Vamos a pasar a las imágenes. En la primera imagen se ve a nivel L4, L5, una imagen, perdón, L3, L4, una imagen adyacente al disco intervertebral. Vemos también la imagen axial. Y en el resto de las imágenes, sobre todo en el T2, se ve cómo esta imagen a nivel L3, L4 es hiperintensa, y luego vemos también a nivel L4, L5 una imagen hiperintensa en la parte posterior con un halo hipointenso. Luego de 3 semanas de tratamiento conservador, el dolor había mejorado de 10 en 10 a 8 en 10 y lo incapacitaba. Bueno, una primera pregunta, ¿cuál sería el diagnóstico? No sé cómo es que van a discutir. ¿Quieren ver las imágenes nuevamente? Están acá las imágenes. Ah, bueno, perfecto. ¿Sí? Panelistas, doctor Rueda. Bueno, la imagen es compatible con una extrusión discal a priori. Todas las imágenes de resonancia son sin contraste y en aras al tiempo, porque me dijeron que no había mucho tiempo, solamente mostramos las imágenes que tienen datos positivos, de manera tal que todo lo que es radiología simple no mostraba ninguna alteración. Doctor Rueda, su diagnóstico. Hay 2 imágenes que necesitan diagnóstico, ¿no? Correlacionando la clínica del paciente y las imágenes, yo diría que corresponde... Acércate un poquito más al micrófono, Dale. por favor. Correlacionando el relato de la clínica y las imágenes, concuerda con una extrusión discal. Puede haber imágenes que podemos discutir un poquito más abajo en el 5S1, pero clínicamente eso no hay ahora síntomas. Sería interesante ver qué imagen es la responsable de los síntomas. Tiene una cruralgia.
No, cruralgia con la SEC negativo y signo de estiramiento femoral positivo. Izquierdo, ¿no? Sí, del mismo lado. Sí, sí. ¿Se puede opinar? Sí, ¿Cómo? por supuesto. ¿Quién quiere opinar? Desde aquí. ¿Quién quiere opinar? Coincido, Richard, de Hospital Álvarez. Coincido en que la imagen correspondiente a L3, L4 es sugestiva tanto en los cortes axiales como sagitales de una hernia extruida del tercer disco y que podría ser perfectamente compatible con la clínica. Y por otro lado, me llama la atención esa imagen como en ojo de lechuza quística, probablemente facetaria de L4, L5. Recordando que la clínica de un L4, L5 puede ser ciática y cruralgia al mismo tiempo también. Pero me parece más neta, de acuerdo a la clínica, la imagen del tercer disco. ¿A ustedes les parece una imagen típica de hernia de disco, sobre todo en el T2? No, para nada. Sí, ¿quién quiere opinar? ¿Qué tal? Buen día. La conclusión de la mesa 2 con respecto al diagnóstico podría ser una extrusión discal, pero sería mejor por ahí hacer un estudio contrastado para poder definir un poco mejor esa lesión pensando en un quiste sinovial o en alguna lesión, algún otro tipo de lesión. ¿Alguien más quiere opinar en otra mesa? A ver, mesa 3. No, nosotros acá lo que estamos discutiendo es la presencia o no de una hernia de disco. Creo que lo que le está trayendo el dolor al paciente es el cuarto disco. Y el tercer disco, no, si corresponde o no a la imagen axial, creo que correspondería probablemente a un quiste, pero nosotros también haríamos un estudio contrastado. Perdón, no me expliqué bien. Esta imagen axial que vemos acá corresponde a la imagen L3, L4. Corresponde al L3, L4. La imagen semiológica corresponde a L3, L4, a la semiología. Sí, sí. La mesa 6 quiere opinar. Perdón, ya opinó el doctor Ricciardi. ¿Alguien más quiere opinar? Bien, nosotros consideramos que es importantísimo el estudio contrastado para tener en cuenta la posibilidad de un schwannoma como diagnóstico diferencial, el quiste sinovial, y consideramos que la clínica le está dando la imagen superior. L3, L4, como dice En el principio, doctor sí. Mesadri. No te escuché. ¿Vos tenés alguna duda acerca del diagnóstico? En principio, con respecto nosotros, a las imágenes, ¿generan dudas esas imágenes? la imagen de esta presunta hernia de disco sí genera alguna duda, y lo que sí creímos nosotros en su momento que de las dos imágenes la que se correlacionaba con la clínica era la L3, L4. ¿No? Bueno, acá en esta publicación simplemente es para mostrar cuáles pueden ser los diagnósticos diferenciales en una hernia discal. Hay patologías muy raras como el quiste discal, por ejemplo, el neurinoma, pero el neurinoma generalmente está más introducido en el foramen. Obviamente el quiste sinovial no es un diagnóstico diferencial de la hernia de disco porque es posterior, pero sí los dos diagnósticos inferiores, tanto el hematoma epidural como el absceso epidural, sí se pueden prestar a diagnóstico diferencial, sobre todo con una imagen tan atípica de hernia de disco, ¿no? Bueno, la otra pregunta era ¿qué lesión se correlaciona con la clínica? Creo que, digamos, eso está más o menos contestado. No sé si alguien tiene alguna duda. Sí, acá se generó la duda de que necesitan una resonancia con contraste. Por eso es que estábamos en dos mesas, creo que solicitaron resonancia con contraste para
para hacer un diagnóstico final. ¿Vos crees que no? Nosotros en su momento creímos que no, porque no era una imagen de neurinoma, ¿no? Generalmente los neurinomas que están fuera del saco dural en general están en el foramen. Entonces no nos pareció que era necesario hacer una resonancia con contraste. Okay. Pero digamos, sí, me parece razonable pensarlo y solicitarlo, ¿no? No es. ¿Algún antecedente que haya tenido el paciente, como fiebre, hematoma, un golpe, un traumatismo o algo que no se llama? No, ningún antecedente de relevancia. ¿Cuál era la posición de quiste facetario que se ve en el 4 y 5? La posición era posterior, claro, digamos, sí. Pero, digamos... No, estaba más abajo. Bueno. Como dice usted, no forma parte de la imagen típica del neurinoma, que más bien el foramen, que lo agranda, etcétera, más. ¿Solamente con eso abordaron el paciente de forma quirúrgica o hicieron algún otro? No, solamente con eso. Bueno, indicaría cirugía, yo creo que... Vayamos al tratamiento. ¿Quién haría un tratamiento médico, quirúrgico? Primero un tratamiento médico y luego quirúrgico. Ya quiero opinar. Puedo hacer una pregunta porque cuando mostraron el caso yo sospeché un quiste discal. Tuvimos algún caso, es más, lo hemos publicado. Y la tomografía nos dio una buena imagen, los cortes de tomografía. Y hasta con contraste se puede hacer una imagen con contraste porque para infección, bueno, uno pensaría en una espondilodicitis, pero no se veía ningún signo de infección en el disco y un absceso tan puntual, creo que yo me inclino más para un quiste discal, pero no sé si tienen otro estudio. Bueno, es uno de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Claro. ¿Cambia la decisión de tratamiento? ¿Qué opinas? No, yo creo que no. Yo creo que este paciente, dado, digamos, el dolor que tenía y el tiempo que habían pasado 3 semanas de tratamiento médico, no había mejorado lo suficiente, de manera tal que sí, nosotros le indicamos la cirugía. Ok. ¿Querés que pasemos a la resolución del caso? ¿Qué abordaje emplearían? Digamos. Nosotros acá hay decidimos una mesa, no hacer cirugía. Acá hay una mesa que no operan al paciente, lo tratan en forma médica. No, solicitamos un estudio con gadolinio, una resonancia y después, de acuerdo a eso, procedemos. Sí, con cortes sexuales a 2 o 3 milímetros. ¿Alguien más opina diferente? ¿Alguna otra mesa? ¿Quiere dar su opinión? La indicación de cirugía muchas veces pasa por una cuestión clínica y seguimiento al paciente. Acá estamos viendo imágenes, o sea, es difícil determinarlo. Pero yo creo que cuando uno ve al paciente todos los días, el tipo de dolor, la falta de respuesta al tratamiento, tal vez ahí empuja más al cirujano a decidir por el tratamiento quirúrgico. Bueno, básicamente es porque la asiática no mejoraba, la cruralgia no mejoraba, entonces lo llevamos a cirugía. Claro. Bueno, ¿alguien con respecto al tratamiento que le harían? ¿Alguien quiere opinar respecto al tratamiento? Si el paciente se decide operar por el seguimiento, como dice el doctor, que no cede el dolor, ¿qué le harían? Acá hay un doctor que quiere opinar, Gustavo. Sí, bueno. El doctor Melmiski. Ya pasaron a otro tiempo. Era antes de que se decida operar. Si el diagnóstico correspondía a una hernia de disco destruida, creo que, según la bibliografía y la experiencia, la mayoría se reabsorben. Así que un tiempo es, bueno, no es mala idea esperar. Vos pensás que no es quirúrgico. No. Pero bueno, sí, aparentemente... Tu conclusión, decís que el disco se reabsorbe, no es quirúrgico. Lo dejás sin operar.
Entonces. No, yo lo seguiría y lo controlaría. Si realmente es una hernia destruida con un fragmento libre dentro del canal. Específicamente eso. Ok. Bueno, lo que pasa es que en principio el dolor era muy intenso y en realidad no sabíamos si era una hernia de disco. Es verdad, las hernias de disco la gran mayoría se reabsorben espontáneamente, pero hay un 5, 6, 7% que no lo hacen y que bueno necesitan cirugía. Hay un pequeño elemento que me gustaría destacar. Creo que era deficitaria por lo que la cruralgia. ¿Deficitaria por qué? ¿Había una hiporreflexia o me pareció a mí? Sí, hiporreflexia patelar. ¿Eso añade algún elemento? ¿Cómo no te ¿Eso entiendo? añade algún contexto terapéutico? No, eso añade simplemente a fines diagnósticos, es decir, las hernias en general son expansiones focales y si a eso se asocia un síndrome radicular en donde hay signos de déficit y signos de irritación, uno está seguro que el paciente tiene un cuadro radicular y no pseudo radicular. Eso, digamos, ayuda a indicar la cirugía, ¿no? Es decir, que el dolor proviene de una compresión de una raíz y no de las estructuras osteoarticulomusculares. Me gustaría saber la conclusión de cada mesa final, a ver así cerramos el caso. ¿Qué le harían? La conclusión de la mesa es que, bueno, obviamente es sujeto a discusión la resonancia con contraste, el diagnóstico y demás. Hay una compresión, coincide la clínica con las imágenes y lo operaríamos. ¿De dónde? Solo una disectomía. Acércate más al... Solo hacer una disectomía. Disectomía simple. Bueno, conclusión de esta mesa, disectomía simple con liberación radicular. Aquella mesa, Nosotros pensamos que... ¿cuál es la conclusión? Deberíamos terminar de estudiar completamente al paciente, electro y estudios neurológicos, neurofisiológicos para determinar bien qué es lo que tienen, contrastados por supuesto. Una vez que sabemos o pensamos que es una masa, que no tenemos seguro diagnóstico, iríamos a hacer una exploración. Iríamos a hacer una exploración, intentaríamos hacer una disectomía y si no, ampliaríamos la cirugía como para poder terminar de sacar todo el material. ¿Alguna técnica específica? Perdón, dejando de ver Cirugía convencional, disectomía convencional. Disectomía convencional y si tuvimos que sacar la faceta, bueno, vemos. De ahí en más, te va con todas las armas como para, si tenemos que fijar porque hay que sacar mucha faceta, la fijaríamos. Ok. ¿Ustedes qué le harían? La mesa de ustedes, Marcelo. La conclusión de la mesa 2 es, como se venía hablando en las mesas anteriores, primero tener un buen diagnóstico a través de los estudios que faltan y coincidimos en una microdisectomía por vía posterior para liberar la raíz y el saco. Ok. La de ustedes, doctores. Sí, nosotros pensamos similar, o sea, creemos que lo que está dando los síntomas es el nivel superior y si uno tiene que ir allí es a descomprimir esa raíz o a descomprimir el canal. El punto también está qué hacemos abajo, o sea, al no tener el diagnóstico claro de lo que está ocurriendo es difícil plantear técnicas. En principio si uno descomprime ese nivel, en principio no puede cometer mucho error. Ok, Daniel, el doctor Valverde, la conclusión. No, nosotros le haríamos una disectomía simple. Perfecto. Aquí esta mesa no lo operaría. Nosotros, completamos el diagnóstico y con resonancia con gadolinio y si tenemos que operar, la operamos haciendo una microdisectomía. Ok, perfecto. ¿Resolución, doctor? Bueno, en cuanto a la correlación, la lesión que nosotros creíamos que estaba produciendo los síntomas era la lesión en L3, L4. Cirugía sí, le indicamos porque nosotros tenemos un protocolo que después de 3 semanas de tratamiento conservador o a lo sumo 4, si el dolor es incapacitante lo operamos y el abordaje fue una microdisectomía interlaminar, por vía interlaminar. El diagnóstico fue de una hernia discal, digamos, no los diagnósticos de quiste discal, hematoma o absceso, bueno, fueron descartados en el momento de la cirugía. Correcto. Gracias, doctor.
Entonces pasamos al otro caso, por caso favor. 2. Gracias. Tranquilamente. Me disculpan, por favor. La pregunta Sí. es, A ver. ¿qué pasa con las hiperintensidades la próxima vez que la veamos? ¿Cómo? ¿Qué pasa con las imágenes hiperintensas la próxima vez que las veamos? Doctor. O sea, ¿deja esto algo como para nosotros, para llevarnos? Bueno, en principio, digamos, es una imagen atípica de hernia de disco y en segundo lugar tenía otra lesión más. O sea que era importante primero tratar de deducir cuál era la lesión que estaba produciendo los síntomas, para no hacer abordajes más extensos en forma innecesaria. Con respecto al diagnóstico final, es difícil con resonancia solamente distinguir si es un hematoma, una hernia o un quiste, porque muchas veces, aunque uno le haga contraste, igualmente tienen contraste en la periferia. Entonces, es bastante, no es tan definitorio. Por eso decidimos una vez abordarlo directamente y hacer la liberación de la raíz. Correcto. Bueno, pasamos al otro caso, por favor, gracias. El segundo caso también es un varón con una ciática aguda en territorio S1, con una disminución del reflejo aquilio y un LASEC positivo. Lo que vemos en la imagen es una imagen bastante característica a nivel L5-S1, que creo que es fácil determinar qué puede ser, ¿no? El diagnóstico. Diagnóstico. A ver, las mesas, ¿quieren opinar? Les vuelvo a repetir que por una cuestión de tiempo, como me dijo Coco, estoy mostrando solamente los estudios que tienen datos positivos. Es decir, la radiología simple acá, más allá de una espondiloartrosis, no mostraba nada más, no mostraba ningún tipo de inestabilidad o desplazamiento. Doc, perdón, una pregunta. ¿La ciática qué topografía es? ¿Qué raíces comprometía? S1. Clínicamente, solo S1. Sí. Y ¿Algún antecedente? ningún antecedente. Ninguno. Ok, opina. Acá quieren opinar acerca del diagnóstico el doctor Felipe Lanari. Yo creo que el paciente es portador de una enfermedad de Soyerman tipo 2 y en el contexto de un canal estenótico relativo, para tener en cuenta con la indicación quirúrgica. ¿Alguien más quiere opinar con respecto al diagnóstico? Doctor Ricciardi. Sí, perdón. Un espacio que está en retrolistesis, además. No sé, ya se habrá dicho. ¿Retrolistesis solo, te parece? Extrusión, una imagen compatible con una extrusión discal en un disco con alteraciones evidentes, un compromiso central y posterolateral grande y una retrolistesis. Ok, doctor Valverde, ¿quiere opinar? No, eso era lo que discutíamos, porque parece que en el segmento 5.1 pareciera que hay una inestabilidad. Creo que eso deberíamos estudiarlo con radiografías dinámicas, mínimo para que podamos establecer, porque el plan de tratamiento sería diferente, si es que hay una inestabilidad en ese segmento. Doctor Mesadri, ¿tenía Sí, algún por eso le comenté que las placas simples no mostraban ningún tipo de desplazamiento más allá de la espondiloartrosis, ¿no? ¿Tenías algún dermatoma específico que Sí, seguía bueno, la el ciática? dolor, no tenía cambios en la sensibilidad, pero el dolor transcurría claramente por el dermatoma S1. S1. Perfecto. Doctores, ¿quieren opinar ustedes acerca del diagnóstico? Doctor Chaín. Un comentario. Como se trata de controvertir, a mí me llama la atención, primero, un paciente joven, tiene 23 años, tiene unas secuelas de un Scheuermann, tiene ya una discopatía bastante generalizada y tiene un conducto que es bastante amplio, a pesar de que se ve que la hernia es
generosa. Ahora, no sabemos exactamente, no sé cuánto tiempo lleva de evolución el dolor del paciente, pero tiene una radiculitis clara de S1. Y llama la atención también que el tamaño de S1 versus el tamaño del E5 son asimétricos y están en retrolistesis, así no se confirme que haya una inestabilidad. Yo creo que seguramente va a futuro dar problemas a este paciente, no va a salir solo libre con una disectomía. Yo creo que el futuro no se ve bueno siendo tan joven. ¿Alguien más quiere opinar de la mesa? Doctor Marino, lo veo muy callado. Estamos opinando acá, sí. Acá coincidimos un poco que la sintomatología y la imagen corresponde a la clínica. El tema es si es momento de pensar en cirugía o hacer algún procedimiento que alivie el dolor del paciente y dejar que pase el tiempo, porque no tiene déficit. Sí. La disminución Tiene del una reflejo reflexia, axilar. pero no, es decir, la reflexia no es patognomónica del hernia de disco. Entonces, si vos considerás la reflexia deficitaria, entonces hay que operarlo. La reflexia se puede recuperar también con el tiempo, no es que se pierde. Eso para agregar a la controversia nomás. Me gustaría conocer la opinión, del doctor Mesadri a propósito de este caso. Si yo este paciente lo hago parar en puntas de pie, el dolor viene mejorando, pero si lo hago parar en puntas de pie se le cae el pie. ¿Vos qué opinás? Bueno, en principio el dolor no vino mejorando. Es decir, el paciente, a ver si, lo mismo, es decir, luego de 3 semanas de tratamiento el dolor mejoró muy poco, entonces seguía con una ciática importante que lo incapacitaba. Obviamente si el paciente, además, cuando se para en punta de pie, tiene cierta dificultad motora, en principio estaríamos pensando en otra raíz. Yo creo que acá lo que tenía el paciente, digamos, la dificultad motora de este paciente tendría que ser la flexión plantar, ¿verdad? Claro. Sí. Pero doctor, no tenía, solamente había una disminución del reflejo aquilo y un dolor que luego de 3 semanas de tratamiento médico no mejoró. No mejoró. O mejoró muy poco. Doctor Greco, la conclusión. La conclusión de la mesa 2 es, en principio, si el tratamiento médico no da resultado, intentar un bloqueo por la extrusión y ver si mejora los síntomas y esperarlo. Ok, bloqueo. Doctor Dinocenzo, su mesa. Perdón, hay otra. Una otra preguntita opinión. nada más, porque vi que en 2 mesas hablaron sobre el Shewarman tipo 2. ¿En qué modificaría conducta o qué tendríamos que ver con respecto al diagnóstico de esa patología, más allá de la irregularidad de los platillos vertebrales? O sea, ¿qué importancia tiene el tener en cuenta eso, que la verdad que lo discutimos acá y nadie lo tenía claro? Mayor predisposición al deterioro discal en los segmentos adyacentes. Esa es la respuesta. Bien, doctor Dinocenzo. Sí, decíamos, las hernias grandes son las hernias que más se reabsorben. Es un paciente joven, intentaríamos hacer un bloqueo primero antes de hacer cualquier acción quirúrgica. Un bloqueo. Un bloqueo y dar tiempo. Y esperar. Doctor, el doctor Berna doctor quiere en esta hacer. mesa, quiere doctor Chino Berna. Mira lo que me llama la atención, como siempre decimos, ¿no? Estamos viendo una imagen estática de algo que es sumamente dinámico como es el disco. El paciente está acostado y está en retrolistesis, es muy joven, es decir, yo a este paciente lo operaría por el cuadro clínico, el doctor Mesardi lo debe conocer bien al paciente, así que el cuadro clínico demanda la resolución quirúrgica, pero no me contentaría solamente con una disectomía simple, lo fusionaría. Muy bien, disectomía y fusión. Pero, doctor Berna, con respecto a la fusión, ¿tiene algo que ver, como se comentó en esta mesa, de la inestabilidad, la retrolistesis y el futuro de este chico? Por eso Negro lo fusionaría, le haría una fusión en 360 grados, porque para mí ese disco es inestable, el segmento es inestable, perdón,
El paciente está acostado y está en retrolistesis y aparte tiene un osteofito de tracción atrás, que los osteofitos de tracción son signos de inestabilidad segmentaria a diferencia de los sindesmofitos que son de estabilidad. Tiene un osteofito de tracción, está en retrolistesis, está acostado, yo lo fusiono. Con esa edad, ¿no? Perdón, Sí, ¿quién quiere opinar? Nosotros, doctor Mesadri, acá al mesa 3, queríamos saber si el paciente tuvo algún episodio previo de dolor lumbar. Sí, registramos un dolor lumbar previo de un mes de evolución, pero no antes. Bueno, nosotros lo que haríamos es operarlo. Vemos que el paciente tiene una listesis, probablemente le haríamos radiografías dinámicas y disectomía y fusión. También fusión, disectomía y fusión, muy bien. Entonces tenemos 2 mesas con disectomía y fusión, ¿no? Hasta ahora. Bloqueo. Sí, a ver, doctor. Agarra el micrófono, por favor. Pero es que nosotros vemos muchos pacientes así jóvenes como este paciente. Primero que la retrolistesis la estamos evidenciando en una prueba donde el paciente está acostado. Si el doctor dijo que no había inestabilidad en las radiografías, y si no se mueve, ¿por qué hacer una artrodesis en un muchacho de 23 años que cuando en la vida real va a buscar trabajo y tiene 4 tornillos colocados en la columna, nadie le da trabajo? No sé cuál sería la actividad del paciente, pero esa es la realidad. Entonces, con tan joven, yo pensaría en hacer una artrodesis porque dicen que no se mueve, dicen que no está inestable, si no se mueve no está inestable. Entonces, ¿cuál sería la indicación de la artrodesis? ¿Alguien le puede contestar acá? Tampoco tiene... Doctor Berna. Ahora te contesta el doctor Berna. Doctor Berna. Si un paciente está acostado y está en retrolistesis y aparte tiene un osteofito de tracción, el segmento es inestable. Si a ese paciente vos le haces una disectomía, le aumentás la inestabilidad. Yo no dudaría, independientemente de su edad, porque aparte, ¿a qué lo vamos a...? Está bien los 4 tornillos y la posibilidad laboral, pero ¿cuánto tiempo va a tardar si uno le hace solamente la disectomía en seguir degenerando ese espacio o en colapsarse más y volver a tener una compresión del neuroforamen? Yo lo estabilizaría sin lugar a dudas. Gustavo, bueno, sí, continuamos. Acá, sí, acá también pensamos lo mismo. Si pensás en lo laboral, en un preocupacional no lo pasa tampoco con esta inestabilidad. Por lo tanto, la inestabilidad se la tenés que solucionar. Bueno, porque querés que sigamos porque... Muy bien, disectomía y fusión. ¿Por el tiempo? ¿Seguimos, doctor? Sí, bueno, en principio nosotros le hicimos una microdisectomía. Los neurocirujanos somos genio y figura hasta la sepultura, de manera tal que optamos por, como había una correlación tan estricta entre el dolor del paciente y la hernia, decidimos hacer una microdisectomía. Ahora, a las 72 horas del posoperatorio, el paciente hizo una ciática aguda. Más intensa todavía que la preoperatoria. No sé si quieren discutir un poquito los diagnósticos posibles. ¿Tenés alguna imagen bueno, posoperatoria? En principio acá tenemos la imagen posoperatoria de la complicación. Bajamos varios diagnósticos. No sé qué les parece a ustedes. ¿Alguien quiere opinar con respecto a la complicación posoperatoria y a las imágenes? La mesa 2 tiene una pregunta. Si tuvieron alguna... El laboratorio era normal y lo único que tenía el paciente era dolor, no tenía ningún otro síntoma, digamos. Es decir, no había ningún otro síntoma más. Perdón, ¿fue inmediata la...? 72 horas. 72 horas. Vuelve otra vez al hospital con un dolor muy intenso. Yo quiero hacer una pregunta a Federico. ¿Federico está por acá? ¿Se fue? ¿Fede? No. Ahí está, Federico. Fede,
¿Qué rol tienen los análisis de laboratorio? ¿Vos le das algún tipo de, en un postquirúrgico con una respuesta como esta? ¿En un paciente en un postquirúrgico qué rol tiene? Eso no lo comentamos. O sea, son sensibles pero no muy específicos, ¿no? Pero hay que hacerlos. El tema que eso, 3 días después de la cirugía que se infecte, creo que el paciente tarda más, ¿no? A veces uno ve que del disco sale líquido, hace un hematoma o sale un pedacito más y sangra, entonces, bueno, duele muchísimo. No sé la diferencia entre resonancias antes de operarse y esta, capaz que antes de operarse ya tenía ese cambio de los platos, ¿no? Pero no creo que los 3 días ya empiece con síntomas de infección. ¿Vos a este paciente, Federico, le hacés disectomía simple también? ¿O lo fusionás? No, disectomía simple. Sí, simple de entrada. Sí, tenía un mes de dolor de cintura, como dijo el doctor Mesadri, y si uno piensa, no hay nada perfecto, ¿no? Pero yo pienso así, si uno le fusiona el E5C1, uno que piensa que el porcentaje de pacientes que uno le hace el E5C1 va a necesitar otra cirugía arriba, comparado a los que uno le hace una disectomía, y cuántos van a hacer una inestabilidad. Para mí, el que le hace una cirugía del E5C1 a un chico de 23 años, casi el 100% va a ser patología arriba en algún momento, mientras que no es el 100% de los que uno le hace una disectomía. Entonces yo le haría una disectomía. Okay. ¿Alguien más quiere opinar? Ángel. Una cosita quiero decir, los análisis de laboratorio, si uno le pide un eritro o blancos, probablemente estén aumentados, ¿verdad? En el postoperatorio, independientemente de cuál sea la complicación. Sí, la PCR. ¿Quieres opinar, Ángel Macaño? Doctor Macaño. Sí, yo estoy de acuerdo con esto, ¿no? Las radiografías en flexión-extensión no son muy determinantes de que es inestable o no, pero en un paciente de esta edad lo discutiría con el paciente. Ahora, lo que quiero recordar es que el dolor del nervio no solamente se produce en la hernia de disco por una compresión mecánica, hay mediadores químicos que nosotros liberamos después de la cirugía. Es muy común en estos pacientes que van a tener todas las citoquinas, toda la cascada esa de mediadores químicos y hacer a las 48 o 72 horas de dolor. No pensaría nunca en una infección a esta altura. Pero estoy de acuerdo con el tratamiento de la disquectomía, lo esperaría y vería qué es lo que pasa. El paciente en el postoperatorio inmediato se dio la ciática prácticamente por completo y a los 3 días vuelve con una ciática peor que la anterior. ¿Tiene algo? Sí, yo quiero hacer una pregunta, Gustavo, discúlpame. ¿Tiene algún rol en un paciente con hernias discales tipo SMOR, como en este caso, cuando uno tiene que tratar un segmento bajo como el E5C1? ¿Tiene algún rol para proteger espacios adyacentes en la estabilización dinámica con barras móviles? ¿Alguien lo hace eso? Porque el único boludo soy yo, entonces. No, pregunto, porque nos ha pasado. Pablo, vos. ¿Puedo preguntar algo? Dale. A ver, doctor Mesadri. Sí. Sí. No, la pregunta es, el paciente de las 72 horas, primero que es muy poco para pensar en disitis, 72 horas, pero segundo, el diagnóstico de disitis en el postquirúrgico inmediato casi yo lo orientaría más hacia el cuadro clínico. Si el paciente vuelve con ciática pura, todos hemos visto lo que es un paciente con una disitis y viene partido de dolor lumbar, casi literalmente. Si eso no era, si ese paciente no viene en esa condición, yo me inclinaría a pensar que hizo una reextrusión. Bueno, ese fue nuestro diagnóstico. Lleguemos a la conclusión de cada mesa, a ver qué opina. Pero una pregunta más, doctor. Sí. ¿Considera, doctor Mesadri, considera que se agravó la retrolistesis porque las radiografías, las resonancias en el pre y en el post son distintas? Hay mayor migración. Y lo otro que quería aportar es que muchas imágenes de hernia de disco en agudo tomadas a los 3 días de una cirugía representan esto, donde uno ve solamente la cicatriz del disco y esa imagen blanca que vemos corresponde a hematoma sangrado. Es muy habitual ver que la imagen residual de una disectomía es similar a la imagen previa. Lo que yo veo en este paciente que incrementó el MODIC 1 y que incrementó claramente la retrolistesis, está más inestable de lo que estaba. Sí, es verdad, las imágenes posoperatorias inmediatas son difíciles de interpretar.
Pero bueno, el dolor era tan intenso, la imagen era tan categórica que decidimos reexplorarlo. Bueno, en honor al tiempo, entonces, me gustaría saber la opinión. ¿Qué haría cada mesa? ¿Lo reexplorarían? A ver, los que decidieron operar al paciente, ¿lo reexploran? Pero nosotros no. Coincidimos con mantener la postura inicial, que era, coincidimos nosotros en la mesa hacer 360 de SLP. ¿Alguien? Perdón. Que la postura inicial nuestra era fusión 360 del E5S1, pese a que hay mucho por discutir sobre el disco de arriba, pero ahora parece que la listesis en su máxima expresión detonó y dio todo esto, entonces con más razón la fusión. ¿Alguien más de alguna otra mesa quiere opinar? Nosotros consideramos que tiene una colección, en principio infecciosa, por el tiempo de evolución abscedada no, pero podría ser infecciosa, o hemática, la reextrusión discal, y consideramos que teniendo la herida abierta, hacer una toalete, tomar muestras, mandar a cultivo y la inmovilización posterior. Correcto. Allá en esa mesa hay una conclusión. La mesa 2 está dividida la conclusión en esperarlo y ver si mejora los síntomas o si no, reexplorarlo. No se escucha. ¿Cuánto esperaría? Teniendo en cuenta la evolución del paciente y viendo cómo evoluciona más que nada el cuadro clínico del paciente en 2 semanas o 3. Sí, aparte no tiene un deterioro progresivo neurológico, ¿no? Ok. Allá, el doctor Valverde. Acá sí lo operaríamos nuevamente. Acércate más, acércate más. Lo operaríamos nuevamente, lo revisaríamos y lo fijaríamos 360 también. Ok. Acá. Allá el doctor Quiero hacer Greco. una pregunta, a ver si alguien tiene experiencias en imágenes de resonancia postoperatoria inmediata, porque esta imagen es... si han hecho alguna vez resonancia a pacientes, suelen ser muy similares a esta o a la que tenía preoperatorio el paciente y no es para preocuparse demasiado a veces cuando tiene una imagen que es o prestada o es un hematoma. La verdad que creo que tenemos poca experiencia en resonancia postoperatoria inmediata y nos alerta el dolor que tiene el paciente. Ok, no sé sí, si alguien tiene experiencia. cortito, doctor Melnitzky. Sí, justamente sobre eso. En tan pocas horas no hay cambios en la resonancia de infección. Eso es justamente signos inflamatorios. Si uno hace supresión grasa, se va a ver igualmente blanco por el edema y la inflamación postoperatoria. Indudablemente es una reherniación y nuestra decisión es la fusión L5S1 360 grados. Ahora, si uno quiere en ese momento determinar infección, puede hacerlo a través de una cámara gamma con ciprofloxacina. ¿Continuamos? Doctor Mesadri, Bueno, esta es una pequeña cita en la cual se muestran cuáles son las complicaciones tempranas, sobre todo en los primeros 2 o 3 días. Ahí está el listado, pero en aras al tiempo, la conducta nuestra fue la exploración debido al intenso dolor del paciente, pensando que era una recidiva de la hernia. La conducta, cirugía, el diagnóstico fue de un absceso epidural y el tratamiento, la evacuación y el tratamiento antibiótico. El absceso era por un estafilococo. ¿Alguien quiere opinar acerca de la complicación? Es decir, nosotros operamos, retrajimos el cilindro y salió pus. ¿Pudo aislar el germen? ¿Cuál fue el resultado del cultivo? Estafilococo dorado. METI-R. El paciente fue tratado, en el tratamiento antibiótico tuvo un Steven Johnson, con lo cual hubo que cambiar el antibiótico, pero después la infección fue controlada y el paciente ya lleva varios años operado y no tiene más dolor radicular ni dolor lumbar. Ok. Bueno, damos por cerrado entonces esta sección. Muchas gracias a todos.